a hacer una carterita, una bolsita. Bueno, ya la verán terminada, pero hoy avanzamos bastante, está más linda. A ver si para mañana le tengo bastante avanzado, porque como necesitamos terminar el mes de mayo con los monederos, por eso estamos afanaditos. ¿Cómo van ustedes, chicos? ¿Cómo está todo? No, yo acá terminando esta vuelta, donde quedamos con los 3 puntos negros al final. Ah, pero yo al fin no vi. No, eso sí tiene que terminar en puntita. 41, 42, 43. Ah, no, ahí no termina en puntita. Ajá, eso quería yo ver. Bueno, chicos, el amarillo súper clarito ya no lo vamos a usar. De ese amarillo súper clarito ya no lo vamos a usar porque acabamos a cerrar con el amarillito más oscurito. Esperen que como yo andaba girándolo, lo guardé allá en la mochila Arhuaca, no estaba tan linda. Y acá, listo. Vamos a empezar la siguiente vuelta, que sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuelta 8. Y dice que va del único amarillo oscuro. Es que me dan ganas de hacerle uno, pero no. ¿Quién me está hablando por WhatsApp? Hola, Kelly, bienvenida. Maribel, buenas noches. Julia, buenas noches. María Gamarra, buenas noches. Hernández, Antonia, buenas noches. Buenas noches. Ay, rojo. Yo sí decía, pero ahí qué va. Va rojo. Ahí va rojo, rojo, rojo. Me dan ganas de crecerlo un poquito más. Bueno, acá el amarillito oscurito. ¿Por qué, muchachas? Porque acá cambia algo. Amarillito oscurito. Van 3. Ay, yo tengo que hacer aumento. Mi niña, el aumento en el centro. En el centro y acá en el centro. No, ahí en el centro todavía no puedo hacer aumento. Todavía va un punto negro normal. No, entonces en los bordes. Todavía los aumentos acá en el centro. Sí, dejémosla en el centro. Vamos a hacerle pocos aumentos a este. Vamos a ver si soporta. Entonces, con el amarillito oscurito, que fue el último que metí, estoy tejiendo después de los 3 negros. 1, 2, 3, 4 de ese amarillo. Y voy a colocar acá. Todavía no voy a meter el rojo en esta vuelta. Voy a hacer acá 1 y 2 naranjas, uno sobre amarillo, uno sobre naranja. En el punto negro, un punto negro. Julia, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está, profe? ¿Con qué número de aguja? Con la 1.75. Geraldine, bienvenida. María González, Mónica. Hola, ¿dónde puedo conseguir el diseño para hacer esta belleza? Mónica, tendrías que hablarme por WhatsApp, si quieres el patrón, pero si quieres la clase, acá, lo empezamos ayer. Estas son las agujas que yo vendo, que es la que se trae de México, chicas. La 1.75, 1.25, 1.50. Alguna vez por error me mandaron esta número 2, pero no, ni el gancho ni nada es igual a la otra. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de agujas? Para mi mano, yo tengo una mano gigante, pero igual para mi mano es incómoda. No faltará la persona que pueda tejer perfectamente con ella, pero en mi caso yo no la trabajo así plana. No sé, no, nunca he podido con ese tipo de agujas planas. Ninguna. Entonces, estas las trajimos de México, o las traemos de México, el único lado donde yo la he conseguido, la 1.75, la 1.25 y la 1.50. La diferencia que es que la 1.75 es la más grande, o el gancho es más grande, que es con el que yo tejo. 1.50, el ganchito es un piquitín más pequeño, y 1.25, pues obviamente es como la 3 de Macusa más o menos. La 1.25. Estas son con las que nosotros trabajamos. Y me encanta echarlas en esa cajita porque es el tamañito perfecto de ella. De resto no es por más, es por el tamaño, muchachas.
Luzma, buenas noches. Profe, una persona quiere un monedero con hilo dorado en zigzag, pero me dijo que se lo combinara. Ah, lo combina y ya, Leonor, buenas noches. De hecho, nosotros estamos haciendo en la página este dorado con café oscuro. Miren, este está perfecto. Se lo combina y ya, muchachas, no se enreden, vendan, vendan. Aurora, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Leticia, buenas noches. María Luisa, ¿cómo estás? Sandy, buenas noches, profe. A mí se me olvidó hoy que fui a preguntarle por esa aguja. Sí, señora Sandra, esta es la aguja 1.75. ¿Con qué número de aguja teje usted? Ay, y yo ni siquiera le miré la aguja. Usted trajo su tejido y yo no le miré la aguja. ¿Qué número era? Sí, señora. Luz Neida, buenas noches. Rosemary, buenas noches. Y acá nuevamente dos naranjas, uno sobre naranja, uno sobre amarillo. Y recuerden que estamos tejiendo con el amarillo oscuro. Si usted no se quiere confundir, quite este. Este lo puede quitar, no pasa nada, quítelo. Para que no se confunda y ya queda solo con ese. Y acá vamos a tejer todo amarillo y voy a hacer un aumento solo en el punto negro del centro. Acá. 2, 3, 4 amarillos, 4, 4. Y en el amarillo 5 lo hago en aumento con un punto más. Listo. Ahí. Y volvemos. 1, 2, 3, 4. 4 amarillos, un aumento amarillo, 4 amarillos. ¿Listo? Y nuevamente los dos naranjas. Sí toca hacer aumento, pero como yo he hecho hartos aumentos, entonces en esta vuelta no los voy a hacer sino ahí encima del segundo punto negro, porque realmente va a soportar el monedero esa manera de hacer los aumentos, porque te hice hartos en las otras vueltas. Yo no me he preocupado en hacerlo múltiplo de nada, porque realmente las hojitas no necesariamente las tenemos que hacer juntas. Le vamos a hacer hojitas de hierbabuena, que ustedes ya sabrán qué es, ¿cierto? Señora Mirella, buenas noches. Blanca Nubia Rodríguez, hola, señora Mirella. Señora Mirella, buenas noches. Zaida, buenas noches. La aguja 1.60. Tiene que hablarme por WhatsApp, señora Zaida. Por este medio no doy precios. Blanca Nubia, buenas noches. Sí, en los en vivos no doy precios. Tiene que hablarme por WhatsApp para poderle dar toda la información. Estaba tomando agüita fría hasta ahora. Me iba a hacer un tecito de una ramita que compré esta mañana en el mercado y se me olvidó hacerla antes de entrar al en vivo. Ese amarillo quedó muy pálido, pero sí, sí se alcanza a ver un poquitín más oscurito que el otro. Uno, dos, tres. Esperen que acá me quedó en aumento, no señores. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, el aumento. 1, 2, 3, 4. Este ya no le falta mucho para ya no hacer más aumentos, muchachas, porque el monedero no puede ser grande. La boquillita es muy pequeña, entonces el monedero no puede ser grande. Acomodo mis hilos porque no quiero que se vea ningún hilo por ahí. Un punto negro.
Y esperen que por acá veo el punto rojo. En la otra vuelta ya vamos a meter el rojo, ¿listo? Va a quedar tan lindo cuando se mete el color rojo, se ven esos colores rasta divinos, muchachos, más bello. Yo quería hacerme una mochila rasta y de hecho por ahí las chicas me envían fotos, profe, ve hasta quedaría linda. Pero no hemos tenido mucho tiempo, chicas. Vamos a empezar el lunes, es un tucán, una mochila perfecta. Ah, les voy a mostrar el tucán que vamos a empezar el lunes. Chicos, este es el tucán que vamos a hacer el lunes. Este es un mochilón. Lo vamos a tejer el lunes. Yo acá le quiero cambiar, le quiero colocar una hoja grande que tengo en mente. Vamos a ver si lo logro sacar. Pero el resto de estas flores me gustan acá. Bueno, quería otra flor así como esta acá, pero siento que daña el pico. Este es un helecho, estas son dos flores y acá quiero como que me gustaría, si no otra flor como esta, una hoja. Una hoja, porque los cartuchos me gustan. No sé qué tenga que ver los cartuchos con el tucán, pero me gusta, no sé, se ven lindos. Entonces, ahí les cuento que eso lo vamos a empezar. El lunes empezamos a hacer el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, enviar el material. Bueno, ya de hecho tengo el material ya listo, les voy a mostrar. Miren. Este es el material para los pedidos del tucán. Bueno, faltan algunos colores, pero ya adelantando porque si han pedido, la mayoría de chicos ya han hecho sus pedidos, entonces tenemos esos, mire, listos para enviar. Y aparte, pues tenemos todos los colores. Y mírenlos ahí. Todos los colores, todos los colores. Cantidad de hilos, ¿cierto, chicos? Miren, ahí les muestro. Todos esos son hilos. Y las hermosas boquillas. Ahí les muestro, chicas, que ya empezamos a sacar pedidos, a separarlos, más que sacarlos, separarlos, porque con esos pedidos se van a apliques. Hoy todavía no nos entregaron la Virgen del Carmen, estas mujeres sí, no sé. Julia, muchas gracias, profe. ¿Cómo hago para que me las venda? Háblame por WhatsApp, ya doy mi número. Razi, buenas noches. Judith, buenas noches. Mira, yo tengo acá mi número, me han hecho hojas, tarjetas, me han hecho de todo para que yo muestre mi número. No, el único que me ha funcionado es este. Por Dios, chicas, vea, mi esposo me hizo impresión de mi logo con mis redes sociales, espectacular, número de WhatsApp, todo espectacular. No, el único que mantengo a la mano, que recuerdo que lo tengo, es este. Pero, chicas, así es la vida. Con tal de que vea mi número ya, suficiente. Ese es. Entonces ya empezamos a separar material, cantidad de material. De hecho, nos toca ir mañana por un par de colores que faltan, que donde fuimos, qué día no había ese hilo. Entonces toca ir a buscarlo en otro lado. Eh, y los apliques. Entonces, la Virgen del Carmen aún no la sacan, que están atrasadísimos de trabajo, dijo la chica. Pero entonces dijo, nos dio esperanza, que para mañana o el sábado. Yo lo veo un poco difícil porque hoy es jueves y se supone que era de miércoles a jueves. Entonces esperemos a ver los apliques porque eso también se va con esos pedidos. Luz Marina, buenas noches. Sandy dice, buenas noches, buenas noches. Y acá, los dos naranjas, uno sobre amarillo, uno sobre naranja. Un puntico negro nada más. Y dos naranjitas. Sí, chicos, entonces sí estamos sacando cantidad de hilos porque ya es hora de alistar el material. Ya el lunes empezamos a agregar a grupos de WhatsApp, armar grupos de Facebook, hacer todo lo que hay que hacer para iniciar ese proyecto. Es un mochilón grandote, grandote, grandote. Yo siento pues que va a quedar por ahí de 300 puntos. Pero ya era hora de hacer un mochilón. Y seguimos. Aumento. Recuerden 4 amarillos, un aumento. Y otra vez 4 amarillos.
Este lunita lo estamos haciendo es en la página, chicos. Lo empezamos creo que antier y ya lo avanzamos. Ya ahí es repetir, repetir, repetir lo mismo. Yo creo que mañana lo va a tener súper avanzado. A ver si lo terminamos. Si lo damos por terminado mañana mismo. Y la otra en semana, que ya... Ay, este fin de semana es el último fin de semana de mayo. Entonces yo creo, muchachos, que sí, ya la otra semana tengo que tener proyecto para la página. Para la página y para YouTube. Esa es la otra. Aguas Turbia, hola, ¿cómo estás desde Argentina? ¿Cómo vas? Bienvenida. Oiga, sí, no recordaba que ya se nos acabó el mes de monederos y ya para el otro mes debemos de estar empezando proyecto nuevo. Voy a checar qué mochila tenía pendiente para enseñar acá en YouTube. Que ustedes saben que se nos han borrado las otras redes sociales, entonces sí me gustaría hacer alguna de esas mochilas para que no se elimine nunca. Vamos a ver cuál hacemos. Déjenme empezar el fin de semana. Voy a pensarlo el fin de semana. Qué proyecto que sea siquiera de un mes. A mí me gusta hacer una mochila grande que nos lleve siquiera un mes de trabajo porque estamos enfocadas en un solo tema. Entonces no me toca hacer grupo de WhatsApp ni nada porque normalmente hago grupo de WhatsApp. O sea, cada vez que me inicia un proyecto hay que hacer un grupo. Entonces, que me dure un mes, estoy sin preocuparme por el grupo ni nada de eso, entonces sí me gusta. El aumento, 4 amarillos, el aumento. Y otra vez 4. Pero un momento, chicas, que creo que llegó. ¿Qué pasó? Sentí que es algo feo. Sí, le puse neutro y no había puesto neutro la moto. Ay, brincó. Corre. No, espérame, cambio. Me invitaron a jugar micro. ¿Y la dejo allá? Sí, pues rápido. Espérame. Ah, es que llegó David, muchachos, que lo invitaron a jugar micro. Ah, bueno, hijo. Dos naranjas. Listo. Un negro. Sí, yo sí escuché como un totazo y no. Era David que llegó, muchachos. Nada grave. Y terminé la vuelta. Ahora sí, la siguiente vuelta va con negro. Pero voy a pasar con el amarillo acá porque si no se va a ver incompleto. Ah, esperen que acá me faltan los dos naranjas. Esta 6 más dice no hablo ni entiendo español, pero me gusta tu patrón. Ah, buenísimo, vea. Una compañera que no habla español. No, es que está muy lindo. No, hijo, ahí está. Ahí está juicioso. No, si tuvo mucho trabajo en la tarde. 2, 3, 4. El aumento. Y acá igual me toca terminar. 1, 2, 3. Y acá dejo 2 amarillos libres. No voy a hacer los 4. Voy a dejar 2 amarillos libres para hacer 3 naranjas y un rojo. Ya les explico cómo me va a quedar esta vuelta. Estoy iniciando nuevamente la vuelta. Chicos, no le voy a hacer más aumentos. No le voy a hacer más aumentos. Ya aquí para arriba vamos a trabajar punto sobre punto. Por ahí unas 3 vueltas sin aumento. Y ya mañana empezamos el cuerpo. ¿Por qué? Porque me va a quedar muy grande. Les cuento que la boquilla que le voy a colocar es esta. Y miren, ya él está más grande que la boquilla. ¿Sí ven? Entonces por eso no le puedo hacer más aumentos. Sí quería aumentarle más, pero no, ya no se puede.
necesitamos que empieces a cerrarse, ¿ok? Porque mire la boquilla, el tamaño que es, y mire el monedero. Entonces, sí o sí, chicos, toca por ahí. Volvemos acá y vamos a tejer 2, 3 naranjas, un rojo. Encima del punto negro todavía voy a hacer un punto negro ahí. Y acá un rojo que queda muy lindo. Y no voy a hacer 3 naranjas como este, sino que voy a hacer todo naranja para irlo cerrando. Pero acá sí me tocaba porque estaba empezando, terminando la vuelta, entonces sí o sí era necesario. Entonces acá voy a tejer todo naranja. Todo naranja. Listo. Chao, hijo. No llegues tan tarde que tú sabes que me toca ayudarte a entrar a la moto, entonces no llegues tan tarde. Un rojo. Acá en este lado ya les digo cuántos naranjas me quedó, que no sé si me quede esa cantidad, me quede más o me quede menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 naranjas, un rojo. Y acá le colocamos... Ah, es negro. Y yo ya le iba a colocar naranja. Loida, buenas noches. Bienvenida, señora Loida. Un puntico negro. Uno rojo. Y todo naranja. Sí, chicos, avanzando este monederito, a ver si... Ya para irlo cerrando y porque no le vamos a hacer más aumentos. Kelly, buenas noches. Sí, él queda lindo, lindo, lindo. En la otra vuelta le voy a hacer la vuelta negra porque la hojita debe ir dentro de color negro. Entonces no le quiero colocar más color para que se vea ya la hojita. Esperen que por acá hay un hilo que tengo que estirar, que yo creo que es este amarillo. Sí. Este rojo, este verde. Listo. Pero muchachos que lo jaloneé mucho y sentí que se tensionó acá. Y él tiene que estar todavía plano. Al menos una vueltica. Esta vuelta. No voy a decir que una vuelta más porque realmente ya está vuelta va sin aumento. Entonces sí se puede cerrar ya con esta vuelta que quede perfectamente plano, es suficiente. Ya la otra sí se va a cerrar un poco porque es normal, ya empezó a quedar sin aumentos. Entonces él no tiene forma de ampliar, de crecer, sino de cerrarse y subir. Ana, buenas noches, bienvenida. Está quedando... Sí, esa combinación de colores es muy linda, chicos. Esa combinación de colores muy linda. La verdad me gusta mucho. Acá, punto sobre punto. Recuerden, nada de aumentos.
Me sirve mucho no hacerle ya nada de aumentos porque ya el tamaño de la boquilla se dieron cuenta que el tamaño de la boquilla es pequeño, entonces no nos sirve crecerle más. Para nada. Acá un solo rojo. La otra vuelta quedará toda con negro para poder ya, chicos, empezar el cuerpo. Es que no le podemos crecer nada, nada, nada. Espere porque todavía por ahí se me ven hilos y no quiero que se vean nada de hilos. El puntico negro. Hola niña Seuri, usted acabó de llegar del trabajo, todavía está trabajando. Hola Víctor. Acá agarrando la pestañita y seguimos. Yo recordando que Seuri anda con trabajo en cantidad. ¿Cómo le fue con la mochila y el fajón de la tricolor? ¿Sí le colocó esos cordones y esos pompones fácil o se le complicó, niña Seuri? Porque como yo le mandé el cordón y los pompones ya hechos listos, entonces a ver si tuvo algún inconveniente. Ya vamos a terminar. Esos dos puntos rojos le da mucha profundidad, chicos. Ah, apenas está llegando de trabajar. Ay, niña Seuri, sí le está tocando pesado estos días. La ventaja es que tiene esa hija que le ayuda tanto, bendito Dios. Acá un solo punto negro. Un punto rojo. Y todo naranja. Ya vamos a acabar. Ay, aún le falta una vuelta, pero sí le pudo colocar los pompones de una vez. Recuerde que el cordón con los pompones tiene que colocárselos con los pasadores. O sea, usted va tejiendo los pasadores y los va acomodando, entrelazando para poder que le queden. Porque no es viable desarmar un pompón. Porque como es la de los baloncitos, la verdad no es viable desarmarlo. Es preferiblemente mejor hacerlo al paso que va tejiendo los pasadores. Yo tengo que dar esa clase porque a la señora Islena también le envié un cordón con sus pompones y me habló a decir que cómo los iba a meter si yo se los había mandado armados. Y yo, sí, claro, porque la mochila usted no la ha hecho. Y mientras la mochila no esté hecha, los cordones se pueden meter perfectamente, aunque los cordones ya estén hechos. Entonces sí creo que tenga que dar esa clase porque las vi como con dudas de cómo se hace. Entonces sí me quedé pensando ese día. Bueno, acá uno rojo, todo naranja y a partir de ahí todo color negro. Que sería la última vuelta y empezamos. Tengo que mirar si el tamaño sí me da para hacer la hojita de hierbabuena. Ay, yo quería mi hojita de hierbabuena. Pues porque se ve muy linda. No es por más. María Eugenia Suárez, buenas noches, bienvenida. Ay, usted también andaba trabajando, señora María Eugenia. Acá. Ya vamos a terminar. Sí, ese rojo le da mucha profundidad, me gustó.
Encima de este rojo voy a hacer uno rojito para que no se vea como raro ahí. Y ya a partir del punto negro, sí lo hago todo negro. Porque es que, chicos, si no, se va a ver como el rojito ahí guardado. Miren lo lindo que quedó. Ya la siguiente vuelta se va a cerrar de una, porque él está a punto de encocarse. Gabrielina, buenas noches, bienvenida. Ahora sí, todo color negro. Sí, él ya tiene ganas de cerrarse porque es que ya empezó a trabajar sin aumentos y este pobre monedero sin aumentos no, pues no vale nada, muchachos, porque se cierra. Entonces esta vuelta totalmente negra para poder empezar el cuerpo. Muy buenas noches, yo perdería la puntada. Feliz noche. Sí, profe, mi hija es una... Sí, esa mujer le ayuda mucho. Esta semana que vino por esas cositas, llegó corriendo, se bajó de esa moto, recibió el paquete y sigue trabajando. Qué bendición. Sí, hoy hablando con una compañerita que vino también contándome que tiene una vida muy dura, pero que Dios le envió un esposito tan bueno que dice ella que esa es su recompensa. Que a tantas cosas duras que le ha tocado vivir, pero que ese esposito es maravilloso. Entonces dice uno, bueno, bendito Dios. Miren, chicos, el negro le da mucha profundidad y me gusta mucho cómo se ve que une las líneas, el color negro. Tiene un porqué. Yo creo que sí voy a tener que contar cuántos puntos tengo, pensando en qué hojita le voy a colocar. Que por acá se ve un poquitico, nada más el naranja y el rojo. Nada más. Ah, pero por el derecho sí se ve un piquitín el amarillo. Miren lo lindo. Teodorica dice muy bonito, pero si fuera yo le quitaría las puntas. ¿Y por qué le va a quitar las puntas, señora Teodorica? Y no, no soy usted. Mira, ¿por qué le voy a quitar las puntas? No. ¿Por qué voy a dañar un patrón que ya es así? No, muchas gracias por su sugerencia, pero no, el patrón ya está así y lo hemos tejido 20.000 veces. De hecho, es un canguro, ni siquiera es un monedero, es un canguro y lo estamos modificando. No, gracias por su sugerencia, pero no. Está fuera de lugar. Y acá puntico sobre punto, chicos. Entonces después me va a decir, si fuera yo, no le colocaría boquilla. Si fuera yo, no le colocaría amarillo. No, yo soy Maritoro y ya. No, bendito Dios, no soy usted porque imagínese dañando patrones que ya hemos hecho, que ya hemos vendido así. ¿Sí? ¿Por qué la sugerencia? Pregunto yo, ¿por qué entra usted a mí en vivo a darme sugerencias? Sería mi pregunta. Esa sería mi pregunta más bien. Sí, señor. Aquí estoy pasando el color negro porque como no lo había usado, entonces sí, dejé de usar muchos colores, sí empiezan a enredarse. Sí, profe Mari, sí, señora, esposo mío. Ay, ahí está la señora Sandra. Bueno, señora Sandra, yo no quise nombrarla, pero qué bonito. Sí, contándome de la vida tan dura que tiene la señora Sandra.
pero dice que una bendición. Y eso es muy bonito, chicos. Yo siempre les he dicho a ustedes a veces vienen a platicar con uno, como a ver, a buscar quien las escuche. Y yo digo, yo en vez de darles moral o confianza, ustedes son las que me dejan a mí llenas de esa motivación. O sea, escucha unas historias tan duras que uno agradece lo que tiene y se da cuenta que la valentía de las chicas tejedoras es más grande y más poderosa que cualquier cosa. O sea, uno siempre está pensando no sé, en lo material, en buscando con quién pelea, por ejemplo, algo así. Pero se da cuenta uno que hay gente que sí tiene de verdad una historia en la vida, que sí realmente ha pasado por dificultades, que sí realmente demuestra que está hecha de hacha, machete, de plomo, de oro, de bronce, de un material que Dios mío, no, o sea, no lo derrumba nada, sigue para adelante. Entonces, sí, yo siento que vienen las chicas como buscando con moral conmigo y mentiras que a la que dejan llena de morales a mí, de darme cuenta que sí, sí se puede. Profe, va a vender el patrón de la mochila que va a empezar. Pues es un taller, señora Seuri, el del Tucán. Es un taller, la idea es que se vaya con material y con patrón porque yo lo voy a hacer en campana o en cesta o mochilón. Entonces yo lo voy a hacer muy grande. Pero no falta la persona que diga, no, yo lo quiero cilíndrico. Pero eso sí, chicas, queda de 300 puntos sí o sí, porque el patrón tiene 150 puntos de ancho por 63 de alto. Entonces, sí o sí va a quedar grande. Tienen que tener claro eso. Entonces, sí, en el taller va a ir incluido el patrón. Lo que pasa es que en el mochilón, las dudas que más tienen las chicas es si se hace aumento, si no se hace aumento, dónde se hacen los aumentos, todo ese tipo de cosas. Y chicas, no todo mochilón se le coloca cierre, o sea, eso depende mucho del cliente para mochila, pero no, hay mochilones que no se le colocan cierre porque hay muchas chicas que ya empezaron, profe, pero yo no le quiero con cierre. No, no lo vamos a hacer con cierre. Hacemos el mochilón así, normal. Si ya alguien pide después que le coloque cierre, pues le coloco, pero no, yo no lo voy a hacer con cierre. Lo veo bien así. Michelle, buenas noches. Gabriela, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? No, yo no lo voy a hacer con cierre, muchachas. Eso sí, con dos fajones. Fajón corto de 70 centímetros de largo, de ancho puede ser de 5 y medio, pero de largo sí por ahí 70 centímetros. Sí, vamos a hacernos el mochilón con ese tucán. Ese tucán está lindo. Mi esposo quería que un tucán con el pico blanco y yo no, si yo lo quiero colorinche, súper colorido, colorinche, colorinche. No, claro, que parezca que estamos en la costa o que somos de la costa. O sea, que el color se deje ver, que no sea algo apagado. Porque es que ese es el problema, muchachos, que solo pensamos en los que vivimos en Bogotá, que nos gusta todo sobrio, y los que están en la costa que les encanta lo colorido, lo alegre. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo pensamos en ellos? Muy buenas noches, profe, haciendo monederos. Sí, ya casi terminamos el mes de mayo, que es el mes donde vamos a hacer mucho monedero. Y ya, chicos, ya quedaríamos para iniciar un nuevo proyecto muy grande, que sea siquiera de un mes o más, para estar estables ahí. Aunque igual para los monederos yo no hice grupo de WhatsApp ni nada, porque por ejemplo los de Facebook se borran cada 30 días. Y los de acá de YouTube, pues quedan los videos y listo. Los chicos no tienen que trabajar con grupo de apoyo. Ya para una mochila grande sí me gusta trabajar con grupo de apoyo. El balón de la selección, sí, yo ya lo empecé. De hecho, yo creo que ya voy a terminar la parte que lleva aumentos. Estoy sacando los primeros parches, sino que los chicos no se han animado mucho. Yo creo que es que no han terminado. Y como sí necesitan, pues, al menos el amarillo y el rojo del mismo, de la mochila, entonces sí les tocaría terminarlo para poder. Miren, chicos, con esta vuelta ya se cerró un poquito. Ya se cerró un poquitico. Señora Ana, buenas noches. No, la hoja de hierbabuena. Ah, no, señora Ana, se lo hace ya.
De hecho, es opcional. Pues es que yo a la dueña no le dije nada que le iba a colocar, porque él está todavía muy chiquitico para un portallaves, mire. Para un portallaves está muy chiquito. Para un monedero de 2 tapitas, sí. Yo un monedero de 2 tapitas sí ya lo podría hacer igualito y lo junta y sí le da. Pero ya para subirlo, para crecerlo, para la hojilla, sí o sí me toca por ahí 10 vueltas. Venga, yo miro el celular si tengo acá el patrón de mi hojita de hierbabuena. Es que estoy terminando la de la selección y el saco en 2 agujas. Ay, no, mija, usted tiene más trabajo que mejor dicho. Ah, usted me mandó también en una foto, está la hojita de hierbabuena. Pero me gusta esa hojita de hierbabuena, como se ve linda ahí. Es solamente un puntico. Señora Ana Eugenia, envíeme. Ah, no, no, usted no tiene otro WhatsApp. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, y esa hojita de hierbabuena está más que perfecta para el cuerpo. No, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, muchachas. Yo la veo muy linda. Miren, muchachas, para hacerle estas hojitas. Sí, están lindas. La haría roja, naranja, amarilla y el verde. Sí, le colocaría más color y ya. ¿Cierto que sí están lindas esas hojitas o qué opinan ustedes? Hola Doris, Echeverría, buenas noches, Rosa de Lima, buenas noches. ¿Qué dicen ustedes? Y apenas es el tamañito, estoy segura que ese es el tamañito para el cuerpo. Bueno, va a mirar cuántos puntos tendría que hacerle ahí. Son 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 y 2 puntos negros de separación. 17, 18, 19, pueden ser 20. Vamos a contarlos a ver. Si me alcanza para 20 y si no hago con un solo punto de separación. Sí, 17 puntos necesitaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 puntos. 91 puntos. A ver, 17 por 5. Alexa, 17 por 5. 17 por 5 es igual a 85. Ay, entonces no es 17. 91 les dije yo. 91 puntos. Alexa, 17 por... No, no me da. No, entonces, Alexa, No tengo claro. 18 por 5. 18 por 5 es igual a 90. 18 por 5, muchachos. Quedaría 18 por 5. Vea, Kelly dice que sí, cierto. Así quedaría pleno el monedero. Sí, muchachos, definitivamente sí. Entonces vamos a hacerle 18. La mitad de 18 es que acá van 2 punticos. 18. 9 y 9, 18. 9 y 9, 18. Entonces vamos a hacer 2 puntos rojos acá. Empecemos de una vez.
2 puntos rojos. Y si decimos que 9 y 9 son 18, entonces este es 9, este sería 10. Aquí todo negro, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Por qué estoy contando acá? Porque la mitad de 18 es 9 y 9. Yo lo estoy empezando acá, donde estoy finalizando la vuelta. Entonces, de acá para acá tengo que tener, esta es de la mitad. 9 para acá, 9 para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, y si yo le hago una de pie, una para arriba. Esta derecha, esta para abajo. O esta derecha, una derecha, una para abajo. Una derecha, una para abajo, una derecha. 1, 2, 3, 4, 5. No, me queda repetida. Bueno, entonces 18. Acá vuelvo a hacer 2 rojos. Ah, no, yo no puedo hacer acá 2 rojos. Tengo que volver a hacer 9, porque es la mitad. Entonces yo acá termino. Voy a marcarles para que me entiendan. Y acá tengo que empezar a contar los 18 del motivo completo. Acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 2 rojos. Entonces llevo 8, 8, 9, 10. ¿Sí ve? A mí me toca contar los múltiplos 18 completos, pero sé que van 2 rojos en ese medio. 10. Y seguimos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y otra vez 18. ¿Listo? Entonces ahí sí ya tengo el diseño completico. ¿Ok? Venga, yo aprovecho y estiro por acá algún hilo que se vea. Listo. Voy a marcarlo para que me entiendan bien. De acá a acá tengo medio motivo, que el otro medio se completa acá. De acá a acá sí tengo el motivo completo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Es múltiplo de 18, no se les olvide. 18 por 5. Me queda un punto, pero yo creo que ese punto posiblemente conté mal, conté bien, o si me queda un punto más en un lado, no pasa nada. La idea no es enredarnos, la idea es seguir tejiendo para mirar cómo va quedando. Hola, por fin me puedo conectar. Ese milagro, muy bien, qué felicidad. Rosa de Lima, 100, listo. 90, yo que es que 100, 90, 90. Sí, señora, vuelvo a empezar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 y el 10 con rojo. 8, 8, 8 y 9 y 10 con rojo. Espere, que este rojo está por acá. Listo. 8, 9, 10. Y seguimos. 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Otro motivo, 18. Vuelvo a quitar el gancho, lo coloco ahí para que ustedes vean que sí repito exactamente lo mismo. Así se ubican los múltiplos, nada diferente a esto. Si decimos que es múltiplo de 18, tenemos que repetir la secuencia 18, 18, 18, 18. ¿Listo? Aquí estoy estirando los hilos, que no se me vean por ahí. Listo. Es que no me gusta que se vean por ningún lado. Vuelvo a repetir esa secuencia. Janet, gracias. Nubia, buenas noches. Señora Janet, nunca se había podido conectar. 18. Sandra, profe, me despido. Dios le bendiga. Señora Sandra, que Dios la bendiga, que me alegra mucho que ya esté en casita. Y gracias por la visita de hoy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. 8 color negro y acá 8. 9 y 10. Y vamos a hacer 8 más para completar los 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voy a pasar el ganchito otra vez hasta que quede bien claro que estamos repitiendo el múltiplo en la misma vuelta. Esperen, yo estiro por acá, se ve el amarillo, se ve un poquito el naranja. El verde no se ve casi, pero el amarillo y el naranja sí. Y un poquitín el rojo. Listo. Mira que ese naranjita se ve mucho. Ya, muchachos. Es que el problema es que empiezo a dejar que se vean los hilos un poquito y cuando menos piensa parece pintura que cuando se empieza a regar, entonces se ve como esa pintura así y eso no me gusta. A mí me gusta que se vea totalmente el color natural. Voy a confirmar porque acá se me desbarató un punto negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para ese motivo voy, o sea que me van a salir 5 hojitas. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 y 10 con los dos puntos rojos. Nueve y 10. Listo. Y terminamos acá 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 18. Marco. Yo acá no tengo que terminar esta vuelta hasta el otro lado, pero sí voy a confirmar que tenga de aquí para allá los 8 puntos hasta los rojos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 porque tenía un punto más. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta acá. Voy a marcarlo. Ah, bueno, 18, pero tengo claro una cosa, que tengo acá un punto más. ¿Listo? Entonces, si yo marco solo hasta el 18, quiere decir que este empieza acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, para que me queden los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? 8 para acá, 8 para acá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Acá es donde me queda un puntico de más. ¿Listo? Queda claro eso. No tengo que tejer hasta allá. Yo sé que la vuelta terminó y empezó acá, pero por eso se empezó acá con los 2 puntos para que esto me quede derecho, si no me queda chueco. Las que llevan muchos años tejiendo conmigo saben y entienden muy bien de qué estoy hablando. Las chicas que no, muchachas, no se preocupen. Quédense acá, que acá van a aprender muchas cositas. Sobeida, buenas noches, bienvenida. Y dice que en esta vuelta, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 puntos y 4 puntos. Entonces yo acá voy a tejer dejando acá 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Ah, no. 4. Espere, ya les digo por qué. Solo voy a dejar 4 puntos que se vea. Venga que este gancho se quiere zafar y yo necesito que quede para que ustedes repitan exactamente esto. Acá. 1, 2, 3, 4. Me tienen que quedar 4 puntos ahí para yo hacer 4 puntos rojos. O sea, 4 puntos antes de llegar al rojo, ¿ok? Y voy a tejer acá 4 rojos. 1, 2, 3, 4. Esperen, yo miro una cosa. Si me queda bien así. Así ya va completo. 4. Acá voy a tejer un punto negro encima del rojo. Y acá en el único rojo que me queda voy a tejer un rojo. Y vuelvo con un negro y 4 rojos. Un punto negro y acá 4 puntos rojos. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Termino mi motivo, en este caso hasta donde está el gancho. 1, 2 y 3. Ahí ya voy a quitar mi gancho. ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí tendría yo otra vez múltiplo de 18. Bueno, este motivo me queda múltiplo de 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. El único motivo que me queda múltiplo de 19. ¿Listo, muchachos? Por la cuestión que tengo un punto más, pero no se lo quiero eliminar. Prefiero quedarme con ese punto más. No pasa nada. No pasa nada. De hecho, chicos, ustedes saben muy bien que este patrón lo estamos tejiendo de un fondo grande, un canguro que hicimos. ¿Qué van a tejer acá? Acá van a tejer 1, 2, 3, 4 puntos negros. 1, 2, 3, 4 rojos. Un negro, un rojo, un negro. 1, 2, 3, 4 rojos. Siguen tejiendo después de esos 4 rojos, todo dejando 4 negros acá. O sea que tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros, 4 rojos, un negro, un rojo, 1, 2, 3, 4 rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, no, 8 rojos, 8 negros, porque tiene que quedar solo 4 rojos acá
y encima de este negro, encima de este rojo, un negro. Tienen que tener claro eso, exactamente como les quedó acá. Repetir exactamente este orden, ¿listo? Terminan esta vuelta y nos vemos mañana, muchachos. Que Dios los bendiga, se cuidan mucho. Cualquier cosita, nos vemos mañana. Se cuidan, chicos. Gracias. Hasta mañana. Gracias por la compañía.